Buenas tardes, estudiantes del Colegio Miguel Servet, sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a tratar el guión de clases para jueves 08 de octubre. Las páginas a tratar son la página 84 y la 85. Seguimos con el tema de procesos termodinámicos. En la ley 1 hemos trabajado la ley de la conservación de la energía, donde descubrimos que el cambio de energía potencial es igual al calor menos el trabajo. Esa es la fórmula representativa de la ley 1 de la termodinámica, conocida como la ley de la conservación de la energía. La ley 0, recordemos que es la ley de la conservación. La ley 0 es la ley del equilibrio térmico, donde sabemos que si dos cuerpos se tocan, buscarán permanecer en equilibrio térmico. Esto no significa temperatura cero, sino a una temperatura constante para ambos. Ahora vamos a ver los procesos termodinámicos. Continuamos. ¿Qué es un proceso termodinámico? Es una transformación en la que un sistema intercambia energía con su entorno, pasando de un estado inicial de equilibrio a otro estado final de equilibrio. Los sistemas PVT, me detengo ahí. ¿Qué significan sistemas PVT? Los sistemas PVT realmente son representativos de los gases, son sistemas creados para explicar los gases ideales. Lo que hacen es considerar cómo cambia la presión, el volumen y la temperatura. Los tres que inicialmente en este curso, en este año clase, hemos hablado que son las tres características principales que van a estar cambiando el estado de los gases. Los procesos termodinámicos van a ocurrir de diferente forma de acuerdo a cómo varíe presión, volumen y temperatura. Es por eso que los procesos termodinámicos vistos en este curso son llamados procesos PVT o sistemas PVT, presión, volumen y temperatura. Hay varios procesos, de hecho he agregado algunos que el libro no contempla en la parte inicial. Estoy agregando, el primer proceso es el proceso isocórico o isovolumétrico. Repito, proceso isocórico o proceso isovolumétrico. Cuando decimos iso, normalmente hablamos de la palabra igual. Isocórico o isovolumétrico va a significar que el volumen es constante. ¿Qué significa? Que el volumen va a mantenerse con el mismo tamaño, ya sea del recipiente que lo contiene. Siendo esto, significa que el cambio en el volumen va a valer cero. No vamos a tener cambios en el volumen del gas ni en el depósito en ningún momento. Entonces no se realiza trabajo. Por lo tanto, para un proceso isocórico o isovolumétrico, el trabajo realizado va a ser cero. Los procesos isotérmicos. Los isotérmicos, como decimos antes, le estoy dando pistas para recordar cada proceso. Iso significa igual y volumétrico, volúmenes iguales. En los isovolumétricos, recordemos que el trabajo va a valer cero, igual el cambio de volumen. Siempre que delta aparece en ciencia significa cambio, ¿verdad? Cambios de volumen no van a haber, es decir, el cambio de volumen va a valer cero. Proceso isotérmico. Supongo que con solo escuchar el nombre, en base a la teoría que hemos entregado, ya pensarán más o menos qué es lo que significa un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la temperatura es la que va a permanecer constante. Significa que no va a haber cambio de temperatura en todo el proceso. ¿En qué afectará? Si ustedes recuerdan el ejemplo de la olla a presión, significa que si no hay cambio de calor o el fuego que está abajo de la olla no cambia, no se aumenta, entonces obviamente no habrá cambio de temperatura y por ende no habrá energía potencial, es decir, no va a acumularse presión adentro de la olla. Y si no hay cambio de energía potencial, acudiendo a esta ecuación, sí va a haber trabajo, pero el trabajo va a ser igual a lo que valga el calor dentro de la olla, ¿verdad? El calor dentro del sistema. En este caso entonces estamos hablando que en los isovolumétricos no vamos a tener trabajo. En el isotérmico sí va a haber trabajo, pero va a ser equivalente al valor de calor que tenga el sistema. El isobárico. El isobárico viene de la presión constante. En este proceso la presión va a ser la que se mantenga sin cambiar, ¿ok? Y en el proceso adiabático, adiabático se llama aquello que no permite ni que salga ni que entre calor. Un ejemplo, un termo. Los termos tienen paredes adiabáticas, ¿verdad? Es decir, no permiten ni la salida ni la entrada
de una temperatura nueva. La sustancia que entra al termo, a un termo, evidentemente conserva la temperatura, se pretende que conserve la temperatura que tiene. El termo no le va a cambiar la temperatura, no va a compartir temperatura con la sustancia que esté contenida adentro, ni la sustancia le va a poder transmitir temperatura al termo. Claro, siempre bajo lo ideal, bajo lo que significaría una creencia utópica, ¿verdad? Realmente sí existe un poquito una parte de esos detalles. Vamos a mostrar algunos ejemplos de procesos termodinámicos. Un ejemplo de un proceso isobárico, si recuerdan, iso es igual, y bárico viene de presión, de igual presión, es la ebullición del agua en un recipiente abierto. ¿Por qué? Para ahorrarles trabajo acá. Porque la presión va a ser igual. Porque aquí se está incrementando el fuego, ¿verdad? Se está dando fuego. Eso va a estar incrementando la temperatura acá. Pero y va a comenzar la presión. Pero hay un detalle. El vapor, si esta olla estuviera tapada, la presión que habría en esta olla comenzaría a crecer cada vez más porque no puede salir el gas. Entonces la presión comenzaría a crecer. Pero ¿qué ocurre? Como la olla está destapada, la presión se libera. La presión se libera y entonces esa presión ya no sube, sino que está saliendo en forma de humo y la presión se mantendrá constante, por tanto será isobárica. Es por ello que cuando ustedes están cocinando y ven que la tapadera de algo que están cocinando comienza a moverse y escuchan que está golpeando, alguna gente va y abre la tapa para que esa presión sea liberada, ¿verdad? Ahora vamos, lo que les hablaba del termo. Este es un proceso adiabático. El termo tiene el uso de intentar aislar tanto la sustancia de afuera como la influencia que la sustancia le podría hacer a los alrededores que tenga, ¿verdad? También isocórico, tenemos procesos isocóricos. Si ustedes recuerdan, al isocórico es el mismo isovolumétricos, ¿verdad? Donde hablábamos de que los procesos isovolumétricos son aquellos donde el volumen va a permanecer constante. En la olla a presión, todo el calor que transformamos al sistema quedará en energía interna. El vapor en una olla a presión va aumentando su presión a medida que se calienta y su volumen permanecerá constante. Por lo tanto, tenemos entonces ejemplos de la mayoría de procesos vistos en esta clase. Muchas gracias, estudiantes de primer año.